Carlos, buenas noches, a tus órdenes. Eliana, pude ver el oficio 091-2022 que le envían ustedes a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. La verdad es que es un documento largo, no han escatimado ustedes una sola palabra, un solo adjetivo para mostrar su disconformidad respecto a esta norma. Yo quiero que me cuentes, Eliana, en esencia, ¿cuál es el problema con la norma que ha dado el Congreso respecto a este tema de la tenencia? En realidad debemos empezar señalando que la Defensoría del Pueblo no está en contra de la tenencia compartida. Esta norma modifica los artículos 81 al 84 del Código de los Niños y Adolescentes que se refiere a la figura de la tenencia. Y la modificación fundamental de lo que teníamos vigente a esta propuesta es que la primacía se da a la tenencia compartida y en ella no se considera el interés superior de los niños y adolescentes, que es un principio fundamental en una medida de esta naturaleza. En este caso, lo que se privilegia es el derecho de los padres a tener el cuidado, la cercanía con los hijos. Y cuando hablamos de la tenencia en relaciones en las que ha habido separación, obviamente lo más recomendable y aconsejable es que haya un acuerdo voluntario de los padres y que este acuerdo además cuente con la opinión y el consentimiento de los niños, las niñas y adolescentes que son los hijos de esa relación. Pero lamentablemente la realidad no nos demuestra eso. En una separación se inicia una batalla legal entre las dos partes. Entonces, si no hay un acuerdo voluntario, el establecer la tenencia compartida como la prioridad va a dejar a los niños sin opinión, sin pensar en su desarrollo integral, en su bienestar, en su desarrollo emocional, porque una separación tiene costos emocionales, costos en el desarrollo de los menores, y ese es un aspecto importante. Pero también hay que recordar que muchas veces en este tipo de medidas los hijos son utilizados como trofeos. Los padres que alguna vez se juraron amor terminan en un cuadrilátero, disputándose quién puede llevarse el cariño del hijo e incluso ejerciendo una figura que es la alienación parental. ¿Qué significa eso? Que yo, padre, en el régimen de visita o en la tenencia, en el momento que tengo al hijo, voy a hablar mal del otro padre o voy a querer que me cuente cómo se está comportando, qué cosa está haciendo, y eso, más allá de ayudar en la formación del niño, va a generar formas distintas de violencia. Inclusive, en estas figuras, la Defensoría del Pueblo toma nota de casos en los cuales ha habido violencia psicológica, violencia física, tocamientos indebidos. Entonces, la centralidad de una medida de esta naturaleza debió ir por ver el interés superior del niño y adolescente. Claro, cuando uno revisa la norma en conjunto, respecto al anterior, los jueces de familia tenían la potestad de, tomando en cuenta la opinión de las niñas, los niños o adolescentes que están comprometidos en esta situación, tomar una decisión. Y en eso el común acuerdo era la línea central, y si no había acuerdo, el juez tomaba la decisión. En cambio acá se impone la obligatoriedad de la tenencia compartida. Entonces pensemos en una familia en la que hay una disputa tremenda y le vas a mandar al hijo de 4 días con un padre, 3 días con el otro, o un mes, porque la norma además hace esa regulación, ¿no? Pensando en el derecho de los padres respecto del hijo. Eliana. Entonces ahí viene la preocupación de la Defensoría y el cuestionamiento. Eliana, una pequeña acotación, te cuido con tu micrófono, que está raspando un poquito, ¿de acuerdo? Para poder recibirte bien y poder escucharte con claridad. La norma efectivamente habla de común acuerdo en momentos en que una separación es dolor, es conflicto, hay mucho resentimiento, ¿no es cierto? Pero quería preguntarte, ¿qué pasa con la opinión de los niños? Quizás incluso de los más mayorcitos, ¿no es cierto?, de los más adolescentes. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, cuando un niño, niña o adolescente esté en esta situación, con la actual regulación, que no es que la estemos protegiendo o defendiendo, o sea, la regulación tiene que ir, pero hay que hacer los ajustes. Esa opinión es una opinión que se toma en cuenta, se escucha,
a las niñas, a los hijos menores de edad se les escucha y su opinión es valorada y tomada en cuenta. En cambio, si la norma va a ser que se dé la tenencia compartida, no hay esa opinión, pero también se deja de lado el principio del interés superior del niño y adolescente. No, seguro. Que tiene un basamento internacional y nacionalmente reconocido, por el cual toda medida, sea legislativa, administrativa, judicial, en el ámbito público, privado, tiene que considerar la centralidad respecto de lo que más favorece y conviene a la niña, al niño o al adolescente. Eliana, de no existir acuerdo, ¿un juez especializado debe otorgar en primera opción la tenencia a quién? Lo que pasa es que si no hay acuerdo, primero, puede hacerse ahora con esta modificación vía un acuerdo conciliatorio, que estaría bien si hay un acuerdo en ambas partes. Si no hay acuerdo, se van a un juez. Pero el juez establece algunas condiciones para ello, ¿no? Que haya y la primera opción es darle la tenencia compartida. Esa medida puede ser variada judicialmente, o de acuerdo a la conciliación judicial, si hay una conducta del padre o la madre que trate de dañar la relación, por ejemplo, de el hijo con el otro padre, que no permita esa relación fluida, que no respete los acuerdos. Te entiendo. Y esto hace que recién vayas al sistema judicial. ¿Qué es lo que plantea la Defensoría del Pueblo? Que este proyecto, que ya está en modificatorias, no sea aprobado y que realmente se haga una valoración. Porque en la Comisión de la Mujer y la Familia en el Congreso de la República, lo que se ha hecho es exonerar de la publicidad del dictamen. Se ha exonerado igualmente del pase por la Comisión de Justicia. Y esto es importante y la Defensoría ya lo ha señalado. Los proyectos no pueden ir al Pleno del Congreso si es que no pasan por las comisiones, porque en las comisiones se va a tener opiniones especializadas. Por ejemplo, en este caso, además de las dos comisiones que yo señalo, es importante la opinión de la Comisión Multipartidaria sobre la Infancia y de especialistas, la opinión de la Defensoría del Pueblo, la opinión del Ministerio de la Mujer, sociedad civil, muchas organizaciones de la sociedad civil efectivamente dedicadas. Por eso es que los dictámenes se hacen públicos para que haya opinión. Y esa opinión permite hacer los ajustes, por ejemplo, para que los padres que tienen temas de violencia familiar en el marco de la ley 30364 de ninguna manera se le dé la tenencia compartida, porque como está redactada esa norma, un padre agresor va a tener igual derecho que la madre, Entonces, él que era agresor a la madre puede inclusive incurrir en una figura que está muy vigente en España, que es la violencia vicaria, que significa que tú ejerces violencia por interpósita persona para dañar al otro. ¿Qué significa eso? Que si tienes un hijo en tu poder, sea en el régimen de visita, en tenencia, ¿qué vas a hacer? Le vas a dañar psicológicamente, sexualmente, ¿para qué? No para afectarle directamente, sino para causar un dolor irreparable en la madre. Oh, eso es tremendo, Eliana. Eliana, ¿qué ocurre? Entonces, acá tenemos un tema de violencia, un tema de haber dejado de lado el interés superior y la opinión de los niños, que entendemos debe modificarse, porque sí es lo más viable y loable que haya una tenencia compartida voluntaria con la opinión de los hijos menores de edad. Ahora, ¿qué ocurre en esos casos con la toma de decisiones respecto a educación, crianza, a la protección del hijo, cuando hay desacuerdos tan fuertes en la pareja? Es que precisamente uno de los aspectos que se considera en esta norma es que los acuerdos sean compartidos. Y vamos a ponernos en el mundo real. Así es. Incluso en parejas que no están separadas, tomar decisiones sobre esos aspectos que son domésticos, fundamentales, pero trascendentales en la vida de un menor, genera diferencias, genera conflictos. Sin duda. Cuando las personas están separadas, esa situación es inmanejable. Entonces, acá tienes figuras que tienen que moligerarse
para poder pensar en que ese hijo, esa hija de hogares en los que ha habido separación, tiene que seguir en las mejores condiciones por su bienestar físico, social, psicológico, y cómo es que esas decisiones se van a tomar. Vistas como están las modificaciones al Código de los Niños y Adolescentes, prácticamente se está imponiendo una tenencia compartida con decisiones fundamentales sobre ellos, sin tomar en cuenta que pueden ser víctimas de violencia y sin tomar en cuenta fundamentalmente la opinión de ellos. Claro, ya termino de entender, Eliana, porque claro, no entendía por dónde iban las cosas, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, la distancia entre los domicilios de los padres, o si viven, digamos, en regiones diferentes, en un mismo país, o en diferentes países, ¿cómo haces ahí con una tenencia compartida? ¿Cómo cumples con esa tenencia compartida? Exactamente. Respecto a ese tema, por ejemplo, de la distancia, se señala que no es óbice para que sea compartida, pero se tomará en cuenta. Incluso provisionalmente se puede permitir que haya una relación virtual en tanto no se dé la física, pero si solamente piensas en la capital, un niño que tiene al padre en Lima Norte y la madre en Lima Sur. Así es. En la semana va a tener que hacer 2 viajes enormes, claro, con todo el riesgo que eso significa. ¿Quién lo va a recoger? Claro. Y si el caso es como el que señalas, que la mamá está en Tacna y el papá en Tumbes, ¿cómo se operativiza esto? Pero también hay que pensar en los padres que están en el exterior. Y generalmente esto, Carlos, lleva a que haya una batalla judicial enorme. La Defensoría del Pueblo ha hecho 2 informes sobre el hostigamiento utilizando herramientas judiciales. Cuando los agresores no te creo. Empiezan, sí, una serie de acciones que tienen relación con haberse separado, con estas figuras como el juicio de alimentos, como la tenencia, el régimen de visitas, en los cuales lo que hacen es fustigar a la víctima con una litigación vejatoria para que ellas puedan dejar de litigar y puedan seguir con ellos o no pedir la pensión de alimentos. Entonces, en este caso, si no tenemos una norma que esté bien pensada, sí, pues, las que van a estar desprotegidas son las mujeres, y quienes van a estar en riesgo permanente son los hijos de ellas, sí, porque habrán algunos casos excepcionales en que la figura sea la inversa con un hombre, pero la media así es otra cosa. En el Perú, correcto, en el año 2021 han habido 140.000 casos que ha atendido, imagínate, de violencia contra las mujeres el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Correcto, Eliana. ¿Cuántas de esas mujeres tienen hijos y están en procesos de separación? Entonces sí creemos que esta norma no debe aprobarse, debe regresar al Congreso y pasar por las comisiones para regularla mejor y sacarla. De acuerdo, Eliana, el tiempo me gana, pero tampoco hemos hablado, por ejemplo, qué pasa si el hijo de uno de los progenitores no se le permite compartir con la familia extendida, ¿no es cierto? Todo en esta disputa que no termina entre los padres y, claro, das en el clavo, quienes sufren, quienes se ven en medio de la disputa, por quienes no estaríamos velando serían por los derechos de los más vulnerables, que terminan siendo los chicos, los niños, las niñas y los adolescentes. Muchísimas gracias, Eliana, por habernos ayudado a entender mejor una norma que, como dicen ustedes, es perfectible. Hay que buscar los caminos y los canales para